Muy buenos androides, hoy vamos a hacer la review del Verne Mars, un dispositivo que lo primero que nos llama la atención, como estaréis viendo, es el diseño, sobre todo el frontal. Y bueno, para que os pongáis en antecedentes, el precio del dispositivo está en torno a los 200-220 euros, pero ahora mismo se puede encontrar por 170 euros en algunas tiendas, que está con descuento durante unos días. Os dejamos en la descripción de este vídeo algún enlace a alguna de estas tiendas para que lo podáis adquirir si os gusta. Ahora sí vamos a pasar a hablar un poco del diseño, que como estaréis viendo es un teléfono muy bonito. Yo creo que de los que he estado probando últimamente, de los que han llegado de China, puede ser el más bonito que he probado. No tiene la típica curvatura que empieza en el marco, sino que el marco sería plano y luego justo cuando termina el marco tendría una ligera curvatura y la parte trasera sería plana. La verdad que hace que sea ergonómico y al mismo tiempo tenga un diseño bastante bonito. Entonces vamos a revisar un poco lo que nos vamos encontrando. En el canto derecho tenemos un sensor de huellas dactilares, que tengo que decir que sí que funciona rápido y funciona bien, pero tienes que adaptarte al tipo de uso que le tienes que dar, porque no es como por ejemplo el del Xperia X, que al tenerlo en el lado simplemente cuando presionas ya te desbloquea, sino que aquí hay que apretar un poquito más de la cuenta, porque lo que es la hendidura donde ponemos el dedo es como muy profunda y si no aprietas es como que no reacciona a lo que sería la presión del dedo. Entonces funciona bien cuando aprietas lo suficiente, pero para mi gusto no es suficientemente cómodo para el uso en el día a día. También vamos a contar con el botón de power y los controles de subir y bajar volumen, y si nos vamos al canto izquierdo vamos a contar con el slot, donde podemos tener o una tarjeta nano SIM y micro SIM, o una tarjeta micro SIM y micro SD. Podremos intercambiar entre la nano SIM y la micro SD. Si nos vamos a la parte superior, entrada para el jack de 3.5, y si nos vamos a la parte inferior vamos a contar con un micrófono, entrada USB tipo C y el altavoz. Para la parte trasera nos queda lo que sería la cámara en la parte superior izquierda con el doble flash LED de doble tono, y en la parte de abajo tendríamos el logo de Verne. Si nos vamos a la parte frontal, ya he comentado, tenemos una estética, como estáis viendo, muy bonita, y en la parte superior pues tenemos la cámara frontal, el auricular, sensor de proximidad, y abajo no tendríamos nada ya que los botones irían incorporados en la pantalla. Comentaros también que estamos delante de un cuerpo metálico de chasis unibody, concretamente es aluminio 6000, vamos a tener también 7.6 milímetros de grosor y el peso se queda en 163 gramos, unas dimensiones y un peso que yo creo que están muy conseguidos. Es un teléfono a nivel estético que a mí me ha encantado, sobre todo el frontal habéis visto que es una pasada, y bueno, que en este apartado yo creo que no le podemos poner ninguna pega. Si hablamos de la pantalla, panel IPS en 5,5 pulgadas y resolución Full HD, una configuración que estamos ya hartos de verla porque prácticamente todos los teléfonos vienen con ella, y que tendríamos 401 píxeles por pulgada. Aquí os comento que normalmente cuando me llegan este tipo de dispositivos siempre voy al apartado de Miravisión y le pongo el modo intenso porque los colores se ven muy apagados. En este caso es el único teléfono que me viene con esta opción de Miravisión y que no he configurado nada porque me gusta tal cual viene, tanto la temperatura del color como en general la viveza de los colores y demás. Creo que está muy bien configurada, y si le tuviera que poner alguna pega, los ángulos de visión me parece que están muy bien, pero el brillo alto para mi gusto le falta un punto para que la pantalla ya fuese completa del todo. Creo que está más o menos en la línea de todos los teléfonos de este rango de precio en cuanto al brillo alto, pero para mi gusto, ya para que fuese top la pantalla, le faltaría ese puntito extra. Si hablamos del audio, creo que está en la línea también, aquí no sobresale por el resto de su competencia. Me parece que tiene un volumen aceptable, para mi gusto le faltaría un puntito más, pero bueno, ya os digo que está más o menos en la línea. Y en cuanto a la calidad del audio, creo que está bien, no es ninguna locura, pero podemos decir que está bien. De todas formas, como siempre, os dejamos un vídeo para que podáis escucharlo y saquéis vuestras propias conclusiones. Continuamos ahora con el hardware interno, y aquí contamos con un procesador de MediaTek, que yo creo que esto lo podíamos intuir, el Helio P10, un procesador octa-core con una velocidad máxima de 2 GHz, vamos a tener la Mali T860 como GPU, 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Este hardware lo he probado muchísimas veces en todo tipo de dispositivos, tanto en resolución HD como con Lollipops, Android 6.0, resolución Full HD, y la verdad que en todos los casos me ha dado un muy buen resultado. Podemos mover todas las aplicaciones, todos los juegos, ya sean juegos pesados con la máxima tasa de frames por segundo, no vamos a tener absolutamente ningún problema. Es un hardware la verdad que muy solvente, pero es que encima hay que añadirle que tenemos Android 6.0, que ya funciona bastante mejor que el Lollipop, eso lo tenemos claro, pero sin capa de personalización, que todavía amplía lo que es la experiencia de uso que tenemos en el día a día con el dispositivo, ya que la fluidez y la estabilidad son de verdad increíbles. Hay un equilibrio muy bueno entre el software y el hardware, y lo que hace es que durante el día a día tanto aplicaciones como WhatsApp, Twitter, Facebook
Facebook o juegos de todo tipo, los puedas mover sin ningún problema y que la experiencia sea buena, sin ningún tipo de tirón, sin ningún tipo de lag. Y en este caso la verdad que absolutamente nada que reprocharle al hardware del dispositivo y evidentemente al software tampoco. Si hablamos de la conectividad, contamos con lo necesario. Tenemos Wi-Fi, Bluetooth 4.0, tenemos GPS que vendría con GLONASS, vamos a contar con radio FM, algo que vemos que los chinos siguen incorporando y que las marcas tradicionales están dejándolo de lado. También contamos con 4G evidentemente, pero que además tendría la banda 800, importante por lo menos aquí en España para las zonas interiores, y la verdad que muy completo, una conectividad que nos sirve para el día a día, para prácticamente todo lo que necesitamos. Y si hablamos de la batería, son 3000 mAh con carga rápida que nos permite cargar el 50% en una media hora, y sobre todo lo que me ha gustado es la autonomía, está muy bien optimizado, el procesador se nota que rinde muy bien, que sabe gestionar muy bien la batería y nos va a permitir que lleguemos al final del día sin ningún problema. Y en cuanto a las horas de pantalla, yo creo que mínimo entre 5 horas, 5 horas y media vamos a poder hacer, salvo que le pongas el brillo al máximo todo el día, pero más o menos esa es la media que he estado haciendo, que yo creo que es más que suficiente. Y para ir terminando vamos a hablar del apartado fotográfico. Sensor de Sony IMX258, es un sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0 que sinceramente cuando me llegó de primeras lo estuve probando en casa porque ya prácticamente era de noche, y en condiciones en las que la luz pues solo es de las bombillas, las lámparas de mi casa, me parece que hacía fotografías muy buenas y de hecho pensaba que estaba bastante por encima del resto de su competencia, su rango de precio. Pero ya cuando lo he ido probando durante varios días en todo tipo de condiciones, de buena luminosidad, de condiciones un poquito más complicadas, empiezas a ver que bueno, que tiene sus puntos donde flaquea, que realmente es como el resto de dispositivos, pero aún así os tengo que decir que en su rango de precio puede que esté, si no es la mejor cámara, porque evidentemente no lo hemos probado todo, puede estar ahí entre una de las mejores, porque la nitidez de las fotografías, la calidad cuando hacemos zoom es simplemente sorprendente. La mayoría de dispositivos en este rango, si no te hacen un efecto acuarela, lo que te hacen a lo mejor es que te emborronan la imagen cuando haces zoom. En este caso te mantiene la calidad, la nitidez muy bien cuando hacemos zoom, y eso para mí es muy importante. Pero si queremos que por ejemplo el rango dinámico no es del todo bueno, si por ejemplo hay un edificio que está pintado en blanco y el cielo está un poquito nublado, vamos a ver que apenas hay diferencia entre el edificio y el cielo, y bueno, que no puedes distinguir entre una cosa y otra. Esto normalmente pasa con muchos dispositivos en este rango de precio, y en los teléfonos de gama alta pues vemos que esto pues lo trabajan bastante mejor, el tema de las luces y la sombra lo controlan bastante mejor, pero aún así creo que se ha comportado bastante bien. Aparte de esto que os he comentado, por lo demás fotografías de mucha calidad, y en condiciones de baja luz simplemente correcto. Aquí diría que se ha comportado bien, no es el mejor exponente, quizás en su rango de precio, es que aquí al final hay que contextualizar mucho con el precio. Hace buenas fotografías, tiene una apertura focal 2.0 que le ayuda a recoger un poquito más de luz que otros dispositivos que en su rango de precio normalmente tienen apertura 2.2. Pero bueno, simplemente fotografías correctas, las estaréis viendo, que más que lo que yo os pueda decir son las imágenes lo que os va a definir realmente cómo es la cámara. Y comentaros que podremos grabar en resolución Full HD, que la grabación de VC está bastante bien, la resolución es suficiente y la calidad es buena, aunque podemos ver que la estabilización pues sería un poquito mejorable. Y en cuanto a la cámara lenta, pues también podemos hacerlo, 120 fotogramas por segundo, pero esta vez en HD. Y si hablamos de la cámara frontal, tenemos 5 megapíxeles, que en condiciones de buena luz, muy bien, incluso haciendo zoom se salva, pero en condiciones de baja luz el ruido empieza a aparecer más rápido de la cuenta. Este es un apartado que no me ha gustado, y sobre todo el gran angular, que es muy cerrado, y aquí es algo que tampoco me ha convencido. Así que bueno chicos, hasta aquí llegaríamos con el Verne Mars, un teléfono que yo creo que es muy equilibrado, es un teléfono que yo creo que apenas flaquea en ningún apartado, y que sobre todo, y lo que se diferencia del resto de su competencia en su rango de precio, es que para nosotros es, si no es el mejor, es uno de los mejores dispositivos a nivel de diseño que hemos probado este último año. Me parece muy bonito, han conseguido que con ese 75% de pantalla en el frontal quede muy estético, y la parte trasera con la curvatura, manteniendo los marcos planos y un material, digamos, el aluminio 6000, que la verdad que se siente muy premium, hagan que además de ergonómico, cuando lo tienes en la mano parezca que tienes un teléfono de verdad de calidad. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.